Hola, buenas, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy estamos con Jaione Eugui, responsable de comunicación de Red Pobreza Navarra, donde en esta ocasión ella va a ser la representante en esta entrevista, pues eso, de comentar un poco el proyecto de Red Pobreza Navarra y proyectos que están llevando a cabo. De verdad, Jaione, gracias por ser tú la representante y muchas gracias por acudir al canal. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio y para poder, pues dar a conocer la red a tus espectadores y espectadoras. Sí, bueno, al final de eso se trata, ¿no? Pues de intentar llegar al mayor número de personas, pues para un poco concienciar, ¿no? Que también hay entidades sociales que se dedican a eso, de personas para personas, ¿no? Así es. Vale, pues vamos a por ello. Bueno, en primer lugar, como suelo hacer en todas las entrevistas, sería pues presentarte un poco, ¿no? ¿Quién es Jaione Eugui? ¿Qué estudios tienes? ¿De dónde eres? Vale, bueno, esa pregunta es como súper amplia, ¿no? Pero bueno, así un poco, podría ponerme aquí a contar mi vida, pero voy a centrarme en lo profesional sobre todo. Pues Sí, sí, eso, sí. como dices, yo soy Jaione Eugui, soy de Pamplona, de aquí, de Iruña, de toda la vida, como se suele decir. Solo me he escapado a vivir fuera 2 añitos, a Madrid. Y bueno, estudié comunicación audiovisual también aquí en Pamplona. Y bueno, pues mi profesión, pues bueno, mi carrera ha ido por varios sitios hasta acabar pues como más en lo social, ¿no? Que es lo que desde hace pues como 15 años más me llama, ¿no? O sea, me motivaba, ¿no? Todo ese mundo. Yo siempre he sido como un poco justiciera y entonces, bueno, pues por ahí empecé a hilar y acabé en la red y eso pues lo llevo todo lo que son temas de comunicación de la red navarra de lucha contra la pobreza. ¿Tu labor en Red Pobreza vino así de repente o anteriormente has ido haciendo y trabajando en otros ámbitos sociales? Sobre todo había hecho ya voluntariado, también en Uh-huh. temas de comunicación, y o sea, fue como un poco hilar, ¿no? Esa parte de, pues, más social, en la que estaba de una manera más voluntaria o de militancia, con Uh-huh. una parte más profesional que sí que me estaba dedicando también a temas de comunicación y de comunicación pues como más corporativa, ¿no? Como se puede entender, ¿no? Y también pues como muy orientada a redes sociales. Entonces pues en un momento dado yo siempre estaba buscando, tenía así como un poco hacia pues a unir esas dos partes, ¿no? Uh-huh. De lo social y de la comunicación y bueno, vino esta oportunidad y desde luego que ya llevo 3 años aquí y muy contenta. Bueno, pues eso es buena. Pues nada, bueno, pues hoy no te he presentado ya, pues ahora vamos al meollo, ¿no? Al final es lo importante, ¿no? Vale, pues en primer lugar, sería interesante decir cómo nace y qué es Red Pobreza Navarra. Pues la Red Pobreza Navarra nace el 29 de junio del año 94, o sea, hace como 27 años. Hace 2 Uh-huh. años hicimos un aniversario por los 25 años y nace Uh-huh. pues de varias entidades sociales que ya estaban trabajando en Navarra y Uh-huh. que de repente pues vieron como la necesidad de, bueno, pues se estaban reuniendo de una manera como más informal y vieron la Uh-huh. necesidad de crear un espacio en el que compartir pues conocimientos, necesidades, ¿no? Pues para crear una red más fuerte y Uh-huh. también pues para unir su fuerza de cara pues para hacer sobre todo incidencia política, ¿no? Con la administración pública, ¿no? Pública. Que Uh-huh. hubiese una cabeza más visible pues nutrida de todas esas entidades sociales, ¿no? Y de esas entidades sociales pues que estaban allí y que ya se estaban reuniendo, pues nació la red, ¿no? Ese es el objetivo de la red, en principio. La red siempre tiene en el foco las personas que están en situación de exclusión social en Navarra y Uh-huh. la idea de crear una red a través de sus entidades sociales y luego también pues la propia actividad de la red. Yo entiendo que esas entidades, aparte de trabajar o sea, trabajan para la red, pero también trabajan de manera independiente, ¿no? O sea, Es, entiendo que la red marcará unas pautas, ¿no? Para seguir y luego cada entidad, en este caso, pues trabajará sus propios ejes, ¿no? Supongo. bueno, es casi más bien al revés, ¿no? Es como la red
está compuesta por 32 entidades actualmente, 32 entidades que trabajan con personas directamente, pues con diferentes problemáticas, ¿no? Pueden ser con problemáticas de vivienda, de empleo, pues bueno, de integración en el ocio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como muchas temáticas. Esas entidades tienen sus propios proyectos y llevan a cabo pues una atención a las personas y nosotras, digamos, que nos nutrimos de todo el trabajo que se realiza en esas entidades para crear la red. O sea, son ellas las que aportan a la red porque, bueno, porque son las entidades son las que configuran la propia Asamblea General. Eso es como un poco al revés. Vale. Bueno, o sea, ellas nos marcan las pautas a la red. No, sí. O sea, claro que al final es que se puede. O sea, te quiero decir que la gente puede entender de las dos maneras, ¿no? Que la red marca las pautas o que las entidades marcan las pautas a la red. O sea, es una cosa que bueno, que creo que es interesante decirlo, ¿no? Sí, como dices, o sea, al final es un trabajo como muy conjunto. En realidad, la red es una asociación asamblearia horizontal. Lo que quiere decir es que todas las decisiones de las líneas que lleva adelante la red, ¿no? Las líneas en las que trabajamos, que luego ya os contaremos, se deciden en la asamblea que la componen las propias entidades, ¿no? Entonces, pues es un poco eso lo que estábamos contando. Más o menos, has comentado que eran 32 entidades, pero ¿en qué tipo de, o sea, qué entidades más o menos por encima componen la red y más o menos qué ámbitos, qué ámbitos llevan más o menos cada organización que está en la red? Pues la diversidad de ámbitos es una de las fortalezas de la red, desde luego, o nosotras desde la Secretaría Técnica, ¿no? Es lo que valoramos muchísimo, esa gran diversidad, ¿no? Porque hay entidades que trabajan, como bien decía, pues temas de empleo, de personas que igual tienen una dificultad en el acceso al empleo, o que, por ejemplo, ahora con la brecha digital, ¿no? Muchas personas que no pueden acceder a un empleo porque pues no han recibido una formación en tecnologías, ¿no? Por ejemplo, también del ámbito de la educación, ¿no? Tenemos entidades que imparten cursos, que también trabajan con juventud en ocio, por ejemplo, en programas de ocio, pues juventud que igual no tendría acceso a otros programas de ocio de pago, pues estas entidades se lo dan, ¿no? Y que también trabajan pues valores y trabajan también la integración. También se trabaja con el tema de la alimentación, pues cuando hay escasez de alimentación. También se trabaja con el tema de vivienda, un tema súper crucial ahora porque es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando, y es que hay una falta de opciones de vivienda tremenda. O sea, como veis, es como súper amplio. Y además dentro de empleo, por ejemplo, te puedes encontrar con diferentes tipos de personas, ¿no? Pueden ser personas que no dominan, por ejemplo, el idioma pues, castellano, ¿no? Pueden ser personas con problemas de brecha digital, pueden ser personas mayores de 45 años que tienen una difícil inserción laboral, ¿no? Pues es como muy, muy, muy amplio. Entonces, la verdad es que intentamos, yo creo que lo conseguimos, abarcar todo el espectro de personas que sufren exclusión social. En cualquier caso, dejaré en la caja de descripción la página web de Red Pobreza Navarra, pues para que veáis un poco pues todas las entidades que están en la red y qué hacen, porque al final creo que decirlas todas para no dejar ninguna creo que es complicado, o sea que será mejor eso. Sí. Además de que si digo un palo se me pican. Sí, por eso lo mejor será eso, dejar en la caja de descripción la página web y también pues las redes sociales y así. Y bueno, pues eso, pues para que la gente que esté interesada o quiera conocer más el tema de Red Pobreza Navarra, pues que se pueda informar y así. Luego también eso, entonces, ¿qué objetivos tienes? O sea, ¿qué objetivos tendría la red entonces? Dar cobertura a todas esas necesidades, pues en este caso de educación, de vivienda, etc. Sí, hombre, a ver, como el objetivo claro, ¿no? y más marcado es la erradicación de la pobreza y la exclusión social en Navarra, ¿no? El año pasado concretamente, pues sabemos que son objetivos pues ambiciosos,
pero también creemos que es posible, ¿no? Que es posible, sobre todo, erradicar la pobreza severa, ¿no? De las personas que más crudamente sufren pues la escasez, que puede ser no solo pobreza económica, que es como lo solemos entender, sino que hay otros tipos de pobreza, ¿no? Que la exclusión social y la pobreza abarcan muchos otros ámbitos que no son exclusivamente la pobreza económica, ¿no? Entonces, bueno, desde ese objetivo, que es el que nosotras tenemos siempre enfrente, desde la red, bueno, pues nuestros ejes de trabajo son tres, ¿no? Por un lado, el desarrollo organizativo, que es de las propias entidades, ¿no? Pues cómo reforzar esas entidades sociales, la colaboración entre ellas. Para eso también organizamos pues jornadas, formaciones, muchas reuniones. Luego también nosotras, como trabajamos es mediante grupos de trabajo que abordan diferentes temáticas. Tenemos 12 grupos de trabajo y esos grupos de trabajo están compuestos también por las propias entidades. Entonces, imagínate, ¿no? Pues un grupo de trabajo sobre salud, ¿no? Ahora que hemos sufrido esta pandemia, que parece que se está acabando, pero bueno, sí. Aún colea. Pues lo compondrían entidades que trabajan temas de salud, trabajarían en ese grupo de trabajo salud y detectaríamos qué necesidades o qué problemáticas se están dando en torno a las personas en situación de exclusión social en torno a la salud. Y cuando ya detectamos pues esas problemáticas, vemos qué hacer con ello, ¿no? Pues por ejemplo, podríamos hablar por ejemplo, de la vacunación, ¿no? Pues una de las dudas que nos surgió fue si las personas en situación administrativo irregular, ¿no? Las personas comúnmente conocidas como sin papeles, iban a tener derecho a elegir si querían vacunarse, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno, fue una de las dudas que surgió y que ya se fue resuelta con la administración y que ahora mismo ya se está vacunando a esas personas, a las que quieren, claro. Esa sería una línea, ¿no? El desarrollo organizativo, esta que estaba comentando más, sería la de incidencia política y comunicación, que lo que quiere decir es que cuando detectamos determinadas necesidades o bueno, queremos salir pues con alguna demanda o alguna denuncia pública, ya sea con la administración o con cualquier grado de la administración o con otras instituciones, entidades o incluso a la sociedad, ¿no? Reclamando más solidaridad o, por ejemplo, que se acabe con los estereotipos, abordaríamos desde la incidencia política y la comunicación. Y luego, por último, tenemos como una pata más que es de participación y transformación social, que esto suena así súper bonito y la verdad es que es muy bonito y bueno, la participación tiene en cuenta un cambio de modelo de las entidades sociales y quiere decir que las propias personas que están acudiendo a esas entidades sociales también sean como estén en el centro, ¿no? Eso es, estén en el centro de ese proyecto, pero también además sean partícipes y tengan voz, ¿no? En su propio devenir, ¿no? Decir, pues bueno, pues que no solamente sea ofrecerles un recurso y que no tengan ni voz ni voto, ¿no? Y luego de la transformación social es todo lo que tiene que ver más pues con la sensibilización de la ciudadanía hacia la situación de estas personas, porque creemos que es uno de los pilares básicos para la transformación social y para que seamos una sociedad pues más justa y equitativa. Y vaya chapa que te he echado. No, tranquila. No, que está, la verdad es que yo te estoy escuchando atentamente porque es súper, o sea, sí que es cierto que la página web te pone todo súper explicado, pero bueno, pero hablando creo que se entiende mejor, ¿eh? O sea que sí, será más largo, pero se entiende mejor, la verdad. Luego, a ver, si por ejemplo hay alguna entidad así que surge pues por una necesidad que la red pobreza no detecta, ¿cómo se podría integrar a la red así o qué requisitos haría falta para poder integrarse? Claro, bueno, nosotras siempre estamos muy abiertas a la colaboración, ¿no? O sea, creo que una de las funciones de la red es no solo atender como hacia adentro con las entidades, sino también tenemos reuniones, pues también, pues eso, ¿no? Con el Gobierno de Navarra, con los ayuntamientos, por supuesto, también con la red estatal, ¿no? Que hay una EAPN, pero también estamos abiertas a otro tipo de entidades, ¿no? De hecho, somos parte de la plataforma de entidades sociales, ¿no? Que también ahí se recoge otro tipo de diversidades, ¿no? De situaciones.
pero también, bueno, pues por esa parte podríamos reunirnos con otras personas si fuese una ocasión de pues una colaboración puntual, pero por supuesto también estamos abiertas a que entren más entidades. De hecho, el último año hemos recibido bastantes solicitudes y bueno, básicamente lo que hay que hacer es sí que hay que reunir una serie de requisitos, ¿no? Y bueno, que de hecho también está en la página web, ¿no? Entonces, bueno, pues se reúne toda esa información. Primero nosotras contamos cómo funciona la red, ¿no? Porque tiene un funcionamiento un poco peculiar. Sí. Eso es. Luego todo esto se traslada a la Asamblea General y lo vota, supongo. Que es la que finalmente va a decidir si esa entidad reúne pues un poco, sobre todo las los condiciones, valores, ¿no? Sí, condiciones y valores, ¿no? Porque tiene que ser, o sea, al final si no podríamos igual pecar de perder la esencia de la red, ¿no? Entonces, bueno, de momento la verdad es que eso, pues bueno, la verdad es que este año pasado ya han entrado 2 entidades y estamos pendientes de que entren unas cuantitas más, así que seguimos creciendo. ¿Cómo sería el acceso a recibir los beneficios de cada entidad social y por tanto de la red pobreza? O sea, ¿cómo serían los beneficios o sea, una persona cualquiera que tiene unos mínimos de necesidades o cómo se detecta eso? ¿Hay algún tipo de baremo para detectar que esas personas realmente necesitan ayuda o cómo sería? Sí, bueno, en general hay diferentes formas de acceso, ¿no? Y diferentes formas de beneficiarse de los servicios o de la propia entidad, ¿no? Formar parte de esa entidad. Por un lado, se puede ir directamente para hacer consultas, ¿no? Con determinados temas y siempre va a haber unos baremos para ver si esas personas van a encajar en esos programas o no. Y luego también suele haber un tema, pues que además que siempre tenemos que tener un poco a veces en foco, hay determinados programas que dependen de la administración pública, que son responsabilidad de la administración pública, que están, digamos, gestionados por entidades sociales y que muchas veces la delegación de personas viene por los propios servicios sociales. Quiero decir, una persona puede acudir a los servicios sociales de base de su barrio y esa trabajadora o trabajador social le derivará a una entidad social, a un programa en concreto, pues que crea que sea óptimo para esa persona, para los objetivos que esté persiguiendo esa persona. Y luego también, y aquí meto un ganchito, también hay otra manera de beneficiarse de las entidades sociales y es por supuesto mediante el voluntariado. Hay muchas de nuestras entidades que realizan voluntariado y que es una manera muy bonita, porque a veces se entiende el voluntariado solo como dar, ¿no? Como, yo estoy dando, yo estoy enseñando, yo estoy haciendo algo, pero también todo lo que recibes pues es muchísimo. Entonces también, pues poner en alza eso, ¿no? El voluntariado que está ahí. Sí, al fin y al cabo las personas que son voluntarias como tú fuiste en su día, pues eso, lo haces todo de forma, pues eso, encantada y al final muchas veces el dinero no da, o sea, o sea, no es tanto dinero como la felicidad que te da por ayudar a otras personas, eso es así. Sí. Bueno, como dices tú, ¿no? Enganchando un poco lo que tú comentas, ¿cómo se puede colaborar con la red y con las distintas entidades? Has comentado que se podía pues de forma pues con voluntariado y ¿hay algún otro tipo de forma de poder colaborar con vosotros y vosotras? Pues hay, pues eso también, ¿no? Somos tan diversas que hay diferentes maneras de participar pues en la construcción de esta sociedad, ¿no? De darle la vuelta a la sociedad y que sea más justa, más equitativa. Por un lado se puede colaborar con las entidades, tanto voluntariado como hay algunas que sí que directamente pues reciben donaciones, hay otras que también buscan personas que formen parte del asociativo, ¿no? Mediante una cuota, pero también mediante la participación, ¿no? El voluntariado que ya hemos mencionado. O sea, hay como muchas maneras de poder aportar sin tener que ser, o sea, se puede aportar económicamente y se puede aportar, digamos, tiempo y cariño, ¿no? Y esfuerzo. Y luego, en cuanto a la red, sí que nosotras, por ejemplo, no tenemos voluntariado, ¿no? Porque es un trabajo como muy específico. De momento no hemos contemplado acoger voluntariado nunca,
pero y tampoco recibimos donaciones, porque nosotras sí que tenemos vías de financiación, el convenio del Gobierno de Navarra con el Departamento de Derechos Sociales, y luego también tenemos pues, alguna otra vía de financiación, como este año, por ejemplo, con el Innova Social, que estamos haciendo un proyecto de una especie de base de datos para recoger la gestión de la intervención social. Así un poco, así resumido, porque es como un proyecto muy grande, ¿no? Pero sí que tenemos como diferentes vías de financiación, de subvención. Pero sí que yo animo a todas las personas a que lo que pueden hacer es ayudarnos a difundir, o al menos pararse a leer y ¿no? Pues las cosas, las comunicaciones que hacemos tanto en ciencia política como en sensibilización, ¿no? Pararse a leer y asumirlas y decir, bueno, esto es importante, ¿no? Esta sociedad todas las personas somos parte, ¿no? Todas tenemos nuestra parte de responsabilidad y nuestra importancia a la hora de generar cambios y desde ahí, o sea, ya ves que nos sale gratis la colaboración con la red. Ya, eso sí, eso sí. Has comentado de que eso, ¿no? De que una parte de la subvención que recibís es en este caso es a través del Gobierno de Navarra. Luego también las entidades aportan un mínimo de financiación para la red o no aportan nada. Sí, hay una pequeña cuota, la verdad que bastante pequeña, anual, y sí que además se pide un mínimo de participación, ¿no? O sea, lo que queremos con la red es que haya participación, ¿no? Un compromiso, porque nosotras no somos nada sin las entidades sociales que nutren a la red todos los días. Entonces ahí sí que requiere una participación. Hay una participación económica y luego hay una participación pues en los diferentes órganos que forman la red, ¿no? Ya sea en grupos de trabajo, en la Asamblea General, donde están todas las entidades, o en la Comisión Permanente, que viene a ser la Junta Directiva, que son pues, las personas que están en el proceso más ejecutivo y que sí que están pues como con un seguimiento más diario de lo que se hace en la red. Pues sí. Y luego también te quería comentar el tema pues aparte, como has comentado, ¿no? Aparte de ayudar pues socialmente, pues como voluntario o lo que sea, y también a nivel económico, la gente que pueda aportar donaciones, ¿lo puede hacer con vosotros o directamente puede donar a la entidad de cual se sienta identificado? Sí, tanto personas como empresas, quiero decir, ¿eh? Pues directamente con las entidades. Sí, nosotras no hacemos esa traslación, además sería un poco raro, ¿no? O sea, empezaríamos a introducir pues otras cosas que ahora mismo no están en la red, que bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero sí que bueno, por un lado habría esa aportación directa y por otro lado, desde luego que también animamos, como lo hacemos todos los años, a que las personas cuando realicen la declaración de la renta marquen el 0,7, porque con el 0,7% de la recaudación de la renta, de su renta, se pueden financiar proyectos sociales, ¿no? Y que además no les cuesta más, o sea, quiero decir, ese 0,7 ya se lo van a quitar, así que mejor que destinarlo a entidades sociales. Vale. ¿Cómo trabajáis la no exclusión de las personas con más dificultades sociales? ¿A través de formaciones, de ayuda a familiares, empleo? ¿Cómo lo trabajáis? Claro, nosotros directamente, como bien decía, pues no trabajamos normalmente con las personas directamente, aunque sí que hemos hecho alguna cosita, ¿no? Por ejemplo, nosotros concretamente lo trabajamos desde la participación, ofreciéndoles espacios, sobre todo. Bueno, a mí es un proyecto que me apasiona, ¿no? El hecho de dar voz a esas personas y claro, nosotras desde nuestra línea de trabajo de incidencia política, ¿no? De hablar de esa participación política con representantes pues políticos ya están en el Parlamento o en otra administración, pues por ejemplo sí que fomentamos una línea de participación política para las personas en situación de exclusión social. ¿Por qué? Porque de hecho los datos lo dicen, la participación de las personas que sufren exclusión social es menor, incluso en las elecciones, o sea, a la hora de ir a votar,
que del resto de la población. Hay una escasa participación y además normalmente no tienen acceso a hablar con representantes políticos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hace 2 años en las pasadas elecciones organizamos unos grupos de trabajo donde estas personas exponían sus necesidades y sus dudas y sus propuestas de cambio y una vez trabajado todo esto lo llevamos a un debate electoral que organizamos con representantes políticos de Navarra que en ese momento optaban a ser diputados. Diputadas, sí, eso es. Y entonces, bueno, las propias personas les lanzaban las preguntas, ¿no? Entonces, creemos que ese momento fue un momento muy bonito de dar voz política a esas personas. Eso desde la red, ¿no? Pero desde luego que desde las entidades sociales, como decías, hay diferentes maneras de trabajar la inclusión, pues ya sea, pues eso, formación, se hacen formaciones. Hay empresas de inserción sociolaboral, ¿no? Programas destinados a las personas con más difícil acceso que les enseñan habilidades, pero además les dan una opción de trabajo también, ¿no? También hay programas educativos. Es que, bueno, también hay recursos residenciales también, por ejemplo, ¿no? Pues de diferente tipo. Por ejemplo, el de personas sin hogar, podría ser uno. Hay múltiples proyectos y programas. Y más o menos, ¿sabrías a nivel global de la entidad cuántas personas se benefician de todo esto a nivel global? Pues mira, cambia mucho de año a año. Nosotros ahora mismo no tenemos los datos. De hecho, el proyecto que te comentaba antes de trabajo de digitalización de esa intervención social, ¿no? En la que queremos ofrecer una herramienta a las entidades para que puedan recoger sus casos, pues igual nos puede ayudar a ver el cómputo total de personas, ¿no? Pero bueno, o sea, pues muchas personas. La verdad es que el dato exacto no lo sé. Sí, bueno, te he pillado ahí, ¿eh? Sí, ahí me has pillado. Sí, es que además ahora mismo no lo tenemos, ¿eh? Porque también con la pandemia de por medio ha sido un poco... Y años, o sea, y años anteriores tampoco sabías comentarlo, ¿no? Y así. Claro, es eso, es que como no ha habido nunca esa herramienta que unificase todos los criterios de las entidades, no. Vale. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro pues un poco el funcionamiento de la red Pobreza Navarra. Pues eso es, de verdad, Jaione, muchísimas gracias por ser tú la representante otra vez. Bueno, pues creo que ha quedado muy claro un poco el funcionamiento de la red. La verdad es que está todo súper bien explicado y como he dicho antes, ¿no? Dejaré en la caja de descripción pues tanto la página web como las redes sociales de la Red Pobreza, pues para que aquellas personas que tengan dudas o quieran colaborar de alguna manera o quieran ayudar, incluso quieran informarse un poco, pues lo puedan hacer, y si tienen algo que contar o algo que aportar, pues que se pongan, en este caso, en contacto contigo o con quien esté al mando de la comunicación, ¿no? De verdad, Jaione, gracias por ser tú la representante y la verdad es que ha quedado todo muy, muy claro, ¿eh? Pues muchas gracias, Íñigo, por ofrecernos este espacio en A Oscuras. Ya solo voy a meter un gancho publicitario, y es que, bueno, tenemos una campaña que se llama Las gafas de la inclusión, en el que hablamos, ¿no?, de cómo hay que vestirse las gafas de la inclusión para ver todas las desigualdades que normalmente no vemos y que pasan muy desapercibidas, ¿no?, para ser consciente de todo eso, porque es el primer paso para cambiar, para transformar. Así que muchas gracias, Íñigo, por vestirte las gafas de la inclusión con nosotras. Sí. Y nada, encantadas, cuando quieras nos invitas de nuevo. Es que ya sabes que aquí estamos a oscuras, si no te pones las gafas no... Claro, no se ve nada, o sea que... no se ve nada. Un poco... Pero bueno, pues de verdad, muchas gracias y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Deu.